Comencemos hablando de la importancia y utilidad de las rocas sedimentarias en la industria. La formación de rocas sedimentarias consiste en que cuando las rocas son afectadas por los agentes de intemperismo y erosión, estos fragmentos son transportados por el agua, el viento y la gravedad, y se acumulan unos encima de otros, formando capas, y conforme se van acumulando las capas, los materiales obtienen cierta profundidad, acumulando agua en sus cavidades rocosas, resultando en que se obtengan en los primeros 5 kilómetros de la superficie terrestre. En dicho lugar entran a un proceso conocido como diagénesis. Este fenómeno genera la compactación y fijación de los fragmentos de roca mediante la presión, la temperatura y a los minerales que se encuentran en el agua de sus cavidades. Estos actúan similar al cemento. El resultado son las rocas sedimentarias, que cuando emergen a la superficie es posible observar los fragmentos de roca que la componen. Dicho esto, podemos enfocar nuestra atención a las arcillas, con las que se forman ladrillos de arcilla o pizarra, los que se usan para la construcción de paredes y para el recubrimiento. Las losetas de arcilla estructural, que tienen diversos usos, como por ejemplo loseta de revestimiento para paredes interiores y exteriores, muros divisorios o columnas. Losetas de cerámica, son productos de la arcilla que se usan básicamente para efectos decorativos. Hablando de conglomerados, las gravas tienen aplicación en mampostería, confección de concreto armado y para pavimentación de líneas de ferrocarriles y carreteras. Refiriéndose a las areniscas, siendo estas rocas muy resistentes al fuego, las industrias las utilizan para la construcción de edificaciones. Estas han sido muy utilizadas en construcciones históricas, tales como castillos, iglesias, cátedras, etc. La roca caliza es útil como la grava para caminos en zonas de alta humedad. También se emplea para mampostería, sillería, fachadas, elementos de ornamentación, hormigones y la fabricación de cal y del cemento. En el caso de la laja, se utiliza para pisos, fachadas de paredes y chimeneas. Es resistente al calor y tiene un aspecto atractivo. Refiriéndose a travertinos, esta roca carbonatada puede contener fósiles o impresiones de organismos acuáticos, ya que se forma cerca de las surgencias de aguas subterráneas. Se utiliza para fachadas y como roca ornamental. Usos industriales. Tenemos amplia variedad de rocas que se utilizan para la industria, entre las que se encuentran la dolomítica, que se utiliza en la obtención de magnesia como base para fertilizante de suelos. Las areniscas, que sirven para fabricar moldes de formas especiales en los que se vierte el metal fundido. La trona, que se emplea principalmente en las industrias del vidrio, detergentes y papel. La halita, que se usa como condimento alimenticio en el procesado de la sosa para eliminar el hielo y la nieve de las carreteras. El carbón, utilizado para producir energía, ya que produce muy altas temperaturas que son utilizadas y transformadas en energía eléctrica mediante principios térmicos. El petróleo, para la generación de combustible para vehículos y principalmente para uso industrial de maquinarias para producir energía eléctrica. También se pueden considerar que las rocas sedimentarias sirven para la generación del suelo por medio de la roca madre, para el turismo, ya que podemos encontrar variedad de rocas en playas, estratificaciones, geomorfología, deltas, estuarios, ambientes lacustres y arrecifes. En conclusión, las rocas sedimentarias juegan un papel fundamental para las industrias, ya que éstas lo utilizan para las diferentes necesidades de una sociedad. O sea que sin las rocas sedimentarias sería muy difícil llegar a fabricar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya que no se tendrían materiales estables para la construcción de grandes edificaciones. Sabemos que cuando el magma entra en las cavidades y brechas de las rocas, los materiales de alrededor son afectados por un importante incremento de temperatura y presión, y sin llegar al punto de fusión provoca una transformación en los minerales. A esto se le llama metamorfismo, y da paso a una nueva roca denominada roca metamórfica. Durante todo este proceso, los minerales sufren varias modificaciones, cambios simples en orientación, forma o tamaño, o su transformación en nuevos minerales, debido a las alteraciones de su estructura molecular o a las alteraciones químicas generando moléculas nuevas.
Las rocas metamórficas también son generadas cuando las placas tectónicas colisionan, provocando aumentos de temperatura y presión ejercidas en las rocas, por lo que produce el metamorfismo. Dentro de todos los eventos que dan origen a las rocas metamórficas, siempre hay un aumento de temperatura y presión. Ejemplo de esto, dos placas que se friegan una contra la otra, un meteorito que choca contra la superficie, o líquidos muy calientes que se introducen en las rocas. El metamorfismo regional es el que genera mayor cantidad de rocas metamórficas y se asocia a la formación de montañas. El metamorfismo de contacto se presenta cuando el calor y los fluidos magmáticos actúan para producir el cambio, es decir, cuando un magma altera la roca circundante debido a la temperatura, causando alteración térmica. Se origina debido a la presión o al esfuerzo cortante dirigido, que generalmente es orogénico, por lo que este metamorfismo se asocia en mayor medida con las zonas de falla, en las cuales las rocas están sometidas a grandes presiones diferenciales. Estos son los principales, pero existen otros tipos de metamorfismo, como son el metamorfismo por soterramiento, que es un producto de las presiones inducidas por el soterramiento, es decir, en una cuenca las rocas se aplastan y se deforman, producto de la presión litostática. Dicho de otra manera, por toda la carga de roca que se encuentra encima. El metamorfismo hidrotermal está asociado a dorsales oceánicas, y el metamorfismo de impacto surge cuando asteroides o meteoritos o algún cuerpo extraterrestre cae sobre la corteza terrestre y produce que las rocas impactadas se metamorficen, y se encuentra asociado al metamorfismo de altas presiones y poca temperatura. Asimismo, las rocas metamórficas se clasifican por sus texturas, como lo son las rocas metamórficas foliadas. Son aquellas rocas que presentan estructura foliada o bandeada, es decir, que se observa una alineación preferencial en los minerales en la roca. Ejemplo, las más comunes son pizarra, filita, esquistos, esquisto micacio o esquisto grafitoso, gneiss, anfibolita, milonitas y migmatita. Y las no foliadas, que son aquellas que se presentan masivas y cristalinas, es decir, que no se observa foliación o bandeamiento de minerales en la roca. Ejemplos más comunes son hornfels o corneadas, mármol, cuarcita, serpentinita y granulitas. También están las rocas metamórficas según el protolito, pelitas o pelíticas. Son aquellas que son ricas en minerales de arcilla y silicatos, tabulares como la higuita, monmorillonita, clorita y moscovita. Por lo tanto, son enriquecidos en óxidos de aluminio y potasio. Algunos ejemplos de estas rocas son pizarra, filita, esquistos micáceos, gneiss pelítico, mignamita y a veces cuarcita impura. Cuarzo feldespático. Son aquellas rocas que provienen de metamorfismo de rocas ígneas ácidas como el granito y la riolita, además de las rocas que se derivan de la erosión de las mismas, como por ejemplo areniscas y arcosas. Algunos ejemplos son cuarcita, metacuarcitas, esquistos de cuarzo y gneiss. Máficas o básicas. Se derivan de rocas ígneas básicas como por ejemplo el basalto, diabasas, gravos y también de tobas básicas. Como ejemplos se destacan esquisto verde, esquisto azul, anfibolita, eclogita y granolitas máficas. Dependiendo de las rocas metamórficas a las que nos refiéramos, pueden tener distintos usos. Por lo general es muy común encontrarse rocas metamórficas tanto en la construcción como para obras de arte como esculturas. Por eso es muy común ver tejados de pizarra o escaleras de mármol, ya que se caracterizan por una gran dureza o maleabilidad. Dicho esto, la pizarra se observa más en la construcción de viviendas y el mármol más en la ornamentación. La pizarra es una roca oscura constituida por minerales laminares muy finos, de estructura hojosa. Se presta para la obtención de placas planas e impermeables, las cuales se emplean en la mampostería y para recubrimientos de exteriores e interiores. Mármol. Se ha utilizado desde la antigüedad en prácticamente todos los aspectos de la construcción, desde cimientos hasta elementos ornamentales de los más finos. Es un tipo de roca muy dura, que cobra un brillo perfecto al ser pulida. Para los geólogos es importante distinguir entre el verdadero mármol, una roca metamórfica que ha tenido un proceso de cristalización,
y algunos tipos de caliza, una roca sedimentaria que no ha llegado a este grado de cristalizado, correctamente llamada caliza mormónea. Sin embargo, las rocas metamórficas foliadas, como los esquistos y los gneisses, no son aptos para este tipo de construcciones por sus características mecánicas, que hacen que se exfolien con facilidad y se rompan paralelamente a la superficie de foliación. Dicho esto, podemos concluir que las rocas metamórficas pueden proporcionar claves esenciales sobre cuestiones tan importantes como las regiones fuente de los magmas, la evolución de los orogéneos y en general sobre los mecanismos y dinámica evolutiva del interior terrestre, así como su utilidad en la construcción y la ornamentación de estructuras. También son de gran importancia para la economía, ya que nos permite la valoración de estas rocas de acuerdo a su formación. Hablando del ciclo litológico o ciclo de las rocas, describe las transiciones de material en el tiempo geológico que permiten que toda roca pueda transformarse en uno de estos tres tipos: rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas ígneas. Las rocas pueden pasar por cualquiera de los tres estados cuando son forzadas a romper el equilibrio, debido a las fuerzas generadas del ciclo de las rocas, las placas tectónicas y el ciclo del agua. Las rocas no pueden mantenerse en equilibrio y son forzadas a cambiar ante los nuevos ambientes. El ciclo de las rocas es un modelo que explica cómo los tres tipos de rocas provienen de alguna otra y cómo el proceso cambia de un tipo a otro a lo largo del tiempo. El tiempo para que una roca complete las fases es de millones de años, y en la vida de la Tierra no todas las rocas pueden completarlo. El magma es la materia en estado semifundido, resultado de la fusión de silicatos que contienen gases y minerales sólidos dispersos, y otros compuestos que integran las rocas, encontrándose a temperaturas entre 700 y 1200 grados centígrados, que forma la región situada debajo de la corteza terrestre. Cuando se encuentra en el interior de la Tierra es nombrado concretamente magma, y lava cuando es expulsada a la superficie. Se le llama cristalización al proceso de formación de un cristal. En la naturaleza, la cristalización se puede producir de tres maneras. Número 1. Sublimación de gases. Es la forma menos frecuente. Consiste en la formación de un cristal por enfriamiento brusco de un gas. Número 2. Por precipitación de sales disueltas cuando se evapora el agua que las contiene. Así se forman la sal común y el yeso. 3. Por enfriamiento de un magma. Es el caso más frecuente. A medida que baja la temperatura, van cristalizando los minerales con el punto de fusión más altos, y después los del punto de fusión más bajos. Las rocas ígneas o magmáticas son las que resultan de la solidificación de material rocoso fundido. Estos se forman por la fusión de rocas en base de la corteza terrestre o en el manto y tienden a ascender a las zonas más superficiales de la corteza, al tener una densidad menor que las rocas donde se emplazan. La solidificación genética de las rocas ígneas se fundamenta en la interpretación de las condiciones en las que se desarrolló el proceso de enfriamiento y cristalización del magma. Las que cristalizan en el interior de la corteza se denominan intrusivas. Si lo hacen en cámaras magmáticas, las rocas resultantes se denominan plutónicas y forman los batolitos, mientras que, si se sitúan en conductos tubulares formando diques, se denominan hipoabisales. Cuando los magmas alcanzan la superficie de la Tierra y se enfrían y cristalizan en condiciones subaéreas o subacuáticas, las rocas que resultan se denominan extrusivas o volcánicas. La erosión es el desgaste que sufre la superficie de la Tierra por la acción de las fuerzas naturales. Es una serie de procesos naturales, sean de naturaleza física o química, que desgastan y destruyen los suelos y rocas de la corteza del planeta. La sedimentación es el proceso por el cual se depositan o precipitan los materiales transportados por distintos agentes: gravedad, escorrentia, glaciares o viento, y procedentes de la erosión y la meteorización de rocas, pasando a ser sedimento. El tipo más extendido de sedimentación ocurre cuando los derrubios transportados por una corriente de agua se depositan en el fondo del cauce de un río, en una llanura de inundación, en un embalse, en un canal artificial o en un depósito artificial construido especialmente para separar la materia en suspensión. Los sedimentos son un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre, derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan sobre la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Las rocas sedimentarias son las formadas por la acumulación de materiales o partículas por precipitación química o por el crecimiento de organismos en condiciones subaéreas o subacuáticas marinas. Los sedimentos se clasifican atendiendo el proceso que las ha originado y a su composición. Los principales grupos son las rocas detríticas, las carbonatadas y las evaporíticas. Existe metamorfismo asociado a fallas y bolsas de magma, dinamometamorfismo y metamorfismo de contacto respectivamente. Ambos procesos, determinados cortical y magmatismo,
están a su vez relacionados directamente con la tectonía de las placas. El metamorfismo regional se produce en zonas profundas de la corteza continental donde existen altas presiones y temperaturas. Es especialmente intenso en zonas orogénicas donde el espesor de la corteza es mayor. El metamorfismo de alta presión y baja temperatura puede afectar también en zonas extensas, como en la zona de contacto entre dos placas de la zona de subducción, fosa oceánica, donde existe un gran rozamiento y escasa profundidad. Las rocas metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas o combinaciones de ambas, como son la temperatura, la presión y o la actividad química de los fluidos agentes de metamorfismo. Estos ajustes impuestos comúnmente bajo la superficie transforman la roca original sin que pierda su estado sólido, generando una roca metamórfica. La fusión es un estado que atraviesan las rocas o los sólidos heterogéneos antes de fundirse completamente. La mayoría de las rocas se componen de varios minerales con diversos puntos de fusión, y por tanto sus diagramas de cambio de fase de sólido a líquido suelen ser complejos. Cuando una roca funde, el líquido se conoce como magma primario, que aún no ha experimentado ninguna diferenciación y no representa la composición originaria del magma. Cambios postvolcánicos. Las masas de roca de origen ígneo empiezan a cambiar tan pronto como empiezan a enfriarse. Los gases que se encuentran mezclados en el magma empiezan a disiparse lentamente y los fluidos de lava pueden tardar muchos años en enfriarse. Estos gases atacan los componentes de las rocas y depositan minerales en las cavidades y fisuras. La zeolita es muy conocida por este origen. Incluso antes de los procesos postvolcánicos hayan cesado, la descomposición atmosférica y la meteorológica empieza a reaccionar con el mineral volcánico, especialmente aquellos que no sean estables con nuestra atmósfera. La lluvia, el frío, el ácido carbónico y el oxígeno y otros agentes operan continuamente sobre las rocas, arrastrando aquellos minerales solubles en agua o produciendo nuevos productos, como por ejemplo oxidando el hierro. En la clasificación de rocas estos cambios son considerados generalmente no esenciales. Las rocas son clasificadas y descritas como si estuvieran frías. Hablando de cambios secundarios, el cambio epigenético, procesos secundarios, pueden ser tratados de diversas maneras. Cada una dependerá del grupo de rocas o de minerales contribuyente. Además, usualmente hay más de un proceso involucrado en la alteración de la roca. La salificación, que es reemplazar minerales por cristales o silicatos, es muy común en materiales félsicos, como la rolita y la serpentinita. La caolinización es la descomposición del feldespato en rocas más comunes como caolín, además de cuarzo con arcillas. También el granito y la sienita sufren procesos similares. La serpentización es la alteración del olivino al grupo de la serpentina con magnetita. Es típica de las peridotitas, pero ocurre sobre todo en las rocas máficas. La transición a metamórfico es cuando las rocas expuestas a altas temperaturas y presiones pueden cambiar física o químicamente para formar rocas diferentes, llamadas metamórficas. Los metamorfismos regionales se refieren a los efectos sobre grandes masas de rocas en una región amplia, generalmente asociada con la formación de cordilleras en procesos orogénicos. Estas rocas pueden exhibir laminación planar por la deformación tectónica debida a las altas presiones, llamada foliación, de las que pueden superponerse varias fases diferentes según la evolución geológica del orogeno. Otro tipo de metamorfismo está causado cuando un cuerpo de roca entra en contacto con una intrusión ígnea que calienta la roca que lo rodea. Este metamorfismo de contacto da como resultado una roca recristalizada por el calor extremo, o incluso con minerales añadidos por los fluidos del magma que puede cambiar la química de la roca, lo que denomina metamorfismo. La transición a sedimentaria es cuando las rocas expuestas a la atmósfera terrestre están sujetas a procesos erosivos y meteorológicos. El agua, el viento, la nieve, la contaminación o la biología pueden cambiar su química o su forma. La erosión y meteorología rompen la roca original en trozos más pequeños y lo acarrean hasta otros lugares, donde pueden ir disolviéndolos poco a poco, disgregándolos. Este material disgregado puede volver a asentarse en estratos y formar de nuevo una roca. Es el caso de la arenisca, que está formada por granos de arena compactados. Hay veces que la fusión puede ser tan fuerte que no parece claro que el material venga de un desgregado. Son el caso de lutitas. Otra fuente importante de rocas sedimentarias son los restos biológicos que pueden formar rocas sedimentarias cementadas, como el travertino. Todas las rocas calizas provienen de procesos de sedimentación generalmente biológica, y las cuevas son lugares de nueva formación continua de rocas sedimentarias. La importancia del agua en el ciclo de la roca. La presencia de gran cantidad de agua en la Tierra es de gran importancia para el ciclo de las rocas,
Más allá de los procesos de transporte y meteorización, el agua es capaz de disolver los ácidos del suelo para descomponer las rocas a través del agua subterránea. Quizás sea mucho más importante este proceso que el desgaste producido por las rocas marinas o los procesos de sedimentación. El agua es capaz de arrastrar iones disueltos que rompen los enlaces que conforman los compuestos de las rocas. El agua de escorrentia puede transportar estos materiales y depositarlos en otros sitios o en determinadas cuencas, como en los fenómenos kársticos, lo que es habitual en la naturaleza. Podemos concluir que tanto las rocas metamórficas, las rocas ígneas y las rocas sedimentarias son de gran importancia para el ser humano, en especial para la ingeniería civil, ya que son de vital importancia para construcciones y, de acuerdo a sus características físicas y a sus minerales, podemos darle la utilidad necesaria en la industria.